Hola a todos. Vamos a seguir trabajando en este ejercicio el tema de los gráficos. Vamos a ir complicándolo un poquito. Vamos a crear un gráfico similar a este. Si observáis, tiene elementos gráficos nuevos que hasta ahora no habíamos visto. Vamos a ir añadiéndolos poco a poco. Se corresponde con el ejercicio 22, que es el segundo del tema de gráficos, del tema 5. Y vamos a tener títulos en los diferentes ejes y además vamos a tocar el vídeo inferior. Bueno, vamos a empezar. Este lo vamos a apartar para que no esté por ahí. Como veis, este es un ejercicio que ya conocemos. Bueno, bien. Vamos a ver. Bien. Como siempre os digo, lo más importante en un gráfico es la selección de los datos. Vamos a elegir esos 6 primeros meses del año de los países España, Portugal y Grecia. Con lo cual tendremos aquí 18 celdas de datos numéricos. Si recordáis este ejercicio, se muestran así los colores de los datos porque tiene un formato condicional, que ya lo vimos en otro tema. Mucho cuidado a la hora de seleccionar porque es quien me hace esto. Si yo selecciono el total, estoy falseando los datos y la columna de total, como está duplicando los datos, lo que hace es dispararse esta columna y con respecto a las otras que se quedarían muy pequeñitas y aparte no se correspondería con la realidad de los gráficos. Si yo quiero un gráfico de totales, tendría que seleccionar la columna de los meses y con control seleccionar el total. Y atención, áreas idénticas. No vale porque aquí no hay en este momento nada, no lo selecciono, no. Tienen que ser idénticas. En este momento esta columna va desde la B1 hasta la B7 y esta va desde la F1 hasta la F7. En el caso de que quisiéramos totales. No es esta la situación, sino que, como os he dicho antes, vamos a seleccionar todo esto. A la hora de insertar, le damos a insertar gráfico y, como veis, aquí tenemos, como hemos dicho antes, los tipos de gráficos y podemos decirle columnas 3D y demás. Pero ya os he dicho que a veces es preferible, sobre todo para otras versiones, coger los gráficos en general. Nos va aquí, le decimos le decimos columnas de datos de este tipo y veis que a veces aparece esto así, como España, Portugal y Grecia, y realmente a nosotros pues no, estas son agrupadas y estas son las que queremos tener, ¿veis? Este tipo que es otro tipo de columnas 3D. No vamos a coger este gráfico, sino que vamos a coger este otro, ¿vale? Bueno, le damos a aceptar y veis, de momento ya me ha puesto en el eje X los 3 países, en el eje Y los valores. Como no llega ninguno a 300, veis, la escala de valores llega como máximo a 300, que realmente ningún valor llega a 300. Si aquí cambiara algún dato, el gráfico también se actualizaría. Eso es muy importante. Bien, vamos a cambiar el título del gráfico. Seleccionamos el texto y esto lo vamos a llamar ventas de sucursales semestre 1. Bien, lo tenemos. Esto si nos vamos a las barras de herramientas de gráfico, veis aquí tenemos que en este momento estamos en el área del gráfico porque he pinchado aquí. Si pincho aquí, veis, me dice que estamos en el título del gráfico. Si hago un clic aquí, me dice que es el área de trazado porque es donde realmente están todas las columnas y las etiquetas. Bien, si yo cojo este valor, me dice que estoy en la serie enero. Si cojo este valor, me dice que es la serie junio, porque le llaman serie. Y esto de aquí, la parte inferior, son las leyendas. La leyenda, veis que en cada valor del mes, como son 6 meses, hay 6 cuadritos de colores que representan los 6 meses
del año que estamos contemplando, es decir, el primer semestre. Bien, más cosas que debemos de hacer. En este ejercicio nos dice que creemos que, o que cojamos, o que insertemos, mejor dicho, el eje, en el eje inferior, que le pongamos un título. Vamos a ir agregando títulos. Vamos a ir a la otra herramienta que lo tenemos más cómodo, porque aquí tenemos los elementos gráficos que podemos agregar. Yo le puedo decir que me agregue, dice, títulos del eje horizontal primario. ¿Veis? Ahí lo tengo. ¿Esto qué es? En el horizontal primario había que poner sucursales. ¿Vale? Ya tenemos uno. El siguiente sería el vertical primario, pues lo vamos a añadir. El vertical primario es este de aquí, es lo que se conoce como eje Y, si recordamos matemáticas. Entonces vamos a ir a títulos del eje. Esto también lo tenemos disponible en el botón derecho del ratón, pero si lo tenéis más cómodo así, ¿veis? Vertical primario, ¿veis? Pone aquí. Tendríamos que seleccionar estos datos de aquí. Bueno, vamos a seleccionarlo y el vertical primario se va a llamar importes. Bueno, ya tenemos otro, ¿veis? Poco a poco vamos modificando los elementos gráficos. Nos toca ahora hacer el de profundidad. Pues nos vamos a ir a, otra vez, título del eje, y veis como estos dos ya están puestos, están marcados, y este no, este está en blanco, profundidad. Seleccionamos, y esto de aquí le vamos a llamar meses. Bien, ya lo tenemos. Bien, otra cosa que tenemos que intentar, ¿veis? Aquí hay un plano inferior. Si yo selecciono esto, ¿veis? Y voy a la pestaña de formato, me dice que eso es el plano inferior. Es que más que nada, a la hora de seleccionar, mira, si yo pincho aquí, me dice área de trazado, si pincho aquí, área del gráfico, si pincho esto, me dice que es profundidad y el título, pero lo que me interesa ahora es el plano inferior, esto de aquí. Porque aquí voy a hacer un cambio, voy a cambiar el relleno. Nos dice el enunciado que tenemos que coger un relleno de la forma, que es como se llamaría esto, lo tenemos aquí disponible, pero también podríamos decirle botón derecho y también tengo el relleno, o sea que puedo ir por donde queramos. Y nos dice que cojamos uno que es rojo, el rojo está aquí, énfasis 2, claro 80%, ¿veis? Es las características del color. Y parece más azul que rojo, pero bueno, es un tono así un poco extraño. ¿Veis? En el momento que lo pincho, lo ha cambiado. Como veis, poco a poco vamos cambiando el aspecto del gráfico. Lo que teníamos aquí, vamos a reducirlo un poquito y así se ve un poco mejor. Eso es. Bien. Otra cosa que dice el enunciado es que pongamos que en el área del gráfico hagamos un relleno de degradado. Ahora mismo estamos en área del gráfico. Fijaros aquí. ¿Veis? Área del gráfico. Es un poco como el chivato de que te dice dónde están las cosas. En los gráficos una cosa muy importante es tener paciencia, porque a veces obtenemos resultados que no esperamos y queríamos obtener algo de una determinada manera y lo que tenemos en pantalla es distinto de lo que habíamos pensado inicialmente. Bien, como vamos a darle aquí, tenemos también la opción de relleno de la forma, podemos decirle degradado. Claro, como aquí hay cosas que me las puede pedir y demás, que puedo decirle podemos coger el que nos dé por defecto, porque a veces si nos sale aquí como un panel, por ejemplo, si yo doy botón derecho y me sale relleno, ¿veis? Puedo decirle que me salga cualquiera de estos fondos. ¿Veis? Una manera de hacerlo y otra manera de hacerlo. Si me voy a diseño, ¿veis? Aquí tengo también otras cosas que son diseño rápido y demás, porque podemos cambiar las leyendas de posición y demás. Pero si yo quiero cambiar colores o lo que sea, también puedo, tengo opción. O incluso cambiar el tipo de gráfico.
En este caso no nos interesa porque lo que queremos es simplemente colocar el relleno. Bien, pues fijaros, si me voy aquí, voy a quitarlo, puedo decirle que tanto en formato como en el diseño del gráfico tenemos cosas para poder añadir. Bien, a veces nos sale también aquí un panel con el relleno, pero en este momento no nos preocupa en absoluto. Lo importante es que sea. Aquí tengo, ¿veis? Aplicar formato a la selección. Como estoy seleccionando, ¿veis? Como estoy seleccionando el área del gráfico, me ha salido el panel, que era lo que yo quería buscar. Y aquí en relleno, cuando yo le digo, ¿veis? Relleno degradado. Si yo no le digo nada, automáticamente me coloca esto. Si quisiéramos otro tipo de relleno degradado, pues lo podríamos elegir, cambiar el color y demás. Pero aquí en el enunciado decía que hiciéramos los datos por defecto. Bueno, por lo tanto, lo vamos a dejar así. Recapitulamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un gráfico de columnas 3D. De tal manera que al final se me han representado los 18 valores de una manera tridimensional en la que hemos añadido el título del gráfico, el eje horizontal, o lo que ha llamado horizontal primario con sucursales, el vertical primario en índices y el de profundidad que le hemos llamado meses. Luego hemos seleccionado el plano inferior y le hemos añadido un color personalizado. En el relleno de la forma hemos elegido este valor que hemos dicho que era rojo, énfasis 2, claro, 80%. Que algunos de vosotros me preguntabais, ¿eso cómo lo doy? Pues lo teníais muy fácil porque no hay que hacer absolutamente nada, solamente encontrarlo. No es como cuando le das un color personalizado que ya tienes que poner cuánto hay de rojo, cuánto hay de verde o cuánto hay de azul para que combine y produzca un determinado color. Y hemos visto que tiene las leyendas en la parte inferior y por último le hemos añadido un degradado. ¿Veis? Al decir si decíamos área del gráfico, aplicar formato a la selección, me salía este panel y ahí hemos elegido relleno degradado y hemos aceptado el que nos da por defecto, que como os he dicho antes, podéis cambiarlo si queréis. Bueno, en este ya veis hemos ampliado un poquito más el tema de los gráficos. Espero que os haya gustado y nada, hasta pronto. Muchas gracias por vuestra atención.